Estamos en nuestro backside número 42 con Enrique Pressburger Scherem, un empresario y líder del sector financiero que se considera banquero por accidente. Su historia comenzó de manera inesperada después de trabajar en el banco suizo UBS y enfrentar los desafíos de la crisis financiera del 2008, lo que lo llevó a fundar su propia SOFOM, Factor Express, desde cero. Bajo su liderazgo, la empresa ha crecido hasta cotizar en bolsa, recaudando 150 millones de pesos y consolidándose como referente del financiamiento para pymes. Enrique es también fundador de CAIFE y ha sido presidente del Consejo Consultivo de la SOFOM, además de ser autor, conferencista y mentor para emprendedores en la aceleradora Catalyst. Además de su liderazgo empresarial, Enrique es un hombre multifacético, escritor de varios libros en materia de economía y finanzas, conferencista, músico apasionado que toca el piano, deportista y amante de la actuación, siempre combinando las humanidades y los números en cada faceta de su vida. Bienvenido a Surfers, mi querido Quique. Muchísimas gracias, Roger. Un verdadero honor y un deleite estar aquí contigo y con tu internacional audiencia. Igualmente, con muchas ganas de tener esta plática después de nuestra previa introducción. Digo, ya nos conocemos hace un par de años, pero siempre me pasa que no terminas de conocer a la persona y ahora ya te conozco más. Quiero empezar con una pregunta, pues, que ni siquiera narré en la introducción, pero que se me hace muy interesante, y es, eres un especialista en temas y en la problemática del Medio Oriente, ¿no? Básicamente el conflicto palestino-israel o Israel-palestino. ¿Qué podemos aprender sobre las guerras? ¿Qué podemos aprender sobre este tipo de conflictos los humanos para ser mejores humanos? Claro, pues es una gran pregunta. Yo creo que finalmente una gran lección que nos deja este conflicto es, uno, la diferencia entre narrativas y hechos, y dos, la importancia de que existan buenos mediadores, ¿no? Digo, finalmente creo que hoy en día la diversidad que existe en medios de comunicación hace que sea verdaderamente retador el tema de poder contraponer narrativas, ¿no? Existe una narrativa de un lado, una narrativa de otro lado, y poder contrastarlas con los hechos hoy en día es un reto porque pues ya nadie, digamos, afirma con hechos, ¿no? O sea, la gente publica en redes sociales, de alguna manera, o sea, nos vamos a narrativas completamente emocionales y no cognitivas, donde se vuelven luchas de imágenes, de posturas y justamente de discursos que dejan de lado los hechos históricos, ¿no? Y esta es una manera de, digamos, enlazar emocionalmente a la gente al conflicto y deja de lado los hechos. Entonces, cuando un conflicto tiene un lazo puramente emocional, corremos el riesgo de, pues como todo en la vida, cuando enfrentas algo solamente con la emoción y no te tienes fríamente a analizar las cosas, pues cometes errores, ¿no? Porque pues te calientas de más o tomas decisiones equivocadas o tomas decisiones con información incompleta. Y eso pasa desde cuando a lo mejor le gritamos a un niño porque vimos un vaso tirado, ¿no? Y entonces no sabemos bien qué pasó, hasta conflictos de gran magnitud, donde vemos una imagen, si no la tenemos en un contexto adecuado, pues también de alguna manera se polarizan las sociedades. Entonces, creo que ¿cómo podemos ser mejores humanos? Sin duda, pues estudiando los conflictos y yendo a escuchar opiniones educadas sobre realmente lo que está ocurriendo en un momento dado. Y creo que una segunda cosa que de alguna manera aprendemos de este conflicto es que tiene que haber mediadores neutrales, ¿no? O sea, creo que la ONU se creó en su momento justamente como una orquesta de naciones para mediar este tipo de conflictos que tienen narrativas distintas, pero en este conflicto la ONU no ha sido neutral, ¿no? Por primera vez en un conflicto, hoy en día tenemos a la ONU operando de alguna manera aliada a grupos terroristas, lo cual me parece que es la revelación más importante que existió en este conflicto, donde se ha mostrado que en la ONU se dan almacenes de armas, donde los secuestrados estaban en instalaciones de la ONU, donde hay directamente implicaciones de los pseudomaestros en
relacionados directamente a actos terroristas, donde cuerpos de los secuestrados, incluido Orión Hernández, un secuestrado mexicano que apareció debajo de una escuela de la ONU, su cuerpo, donde fue torturado y asesinado. Entonces, cuando tu organismo mediador es cómplice y perpetrador y está de uno de los lados, cuando debiera ser el mediador, pues de alguna manera es muy complicado lograr un discurso adecuado hacia la paz, porque entonces ya no tienes quien medie el conflicto, tienes un favoritismo, un conflicto de interés claro, que podríamos abundar pues ahora sí que todo el programa en el conflicto de Medio Oriente, pero yo creo que esas son las dos grandes lecciones que nos dejan. ¿Quieres ser mejor ser humano? No te enlaces emocionalmente a un conflicto de manera superficial, vete a los hechos. Y dos, creo que los institutos multilaterales no pueden caer en el desprestigio y de alguna manera en la parcialidad que ha pasado en este momento, porque si dejamos de creer en la imparcialidad de ciertas organizaciones institucionales, pues ya no nos queda nada más que pelearnos entre todos, ¿no? Entonces, yo creo que siempre hay solución, nada más hay que ponerle orden al debate y hay que darle poder a los mediadores y velar por su imparcialidad, ¿no? Aunando esto a la vida más cotidiana y práctica, pues tiene mucho que ver con cómo evitar este contacto o este enlace emocional que normalmente termina yendo hacia emociones como es el miedo. Y como hemos dicho en este lugar y en otros foros, pues el miedo se radica con conocimiento, ¿no? Con información para que puedas tú entender lo que está pasando en las distintas situaciones. Quique, a ver, estas preguntas normalmente me las llevo al final de la entrevista, pero a mí me parece que tenemos que empezar por aquí porque sin duda tu origen es algo muy particular en función de lo que eres hoy, ¿no? Es decir, un origen con dos papás muy centrados en el tema de la academia y el arte, ¿no? Tu padre y tu madre. Tuviste una educación muy humanista, una vida social y económica como todas las clases medias, ¿no? Que a veces tienen altas y bajas. Y nunca pasó por tu mente tener una SOFOM ni dedicarte a temas en materia financiera y económica. ¿Cómo es que a partir de esta historia familiar de tu papá y de tu mamá, nace este Enrique, que por cierto, pues yo le digo Quique y Enrique, pero el señor a sus pocos años es un doctor ya summa cum laude? Pero bueno, me gustaría entender ese origen y cómo es que empiezas a tocar ese mundo de las finanzas y ese mundo que ahora creo que has combinado de manera interesante, ocupado y preocupado por cómo se está llevando también a cabo el mundo financiero de cara a las necesidades y dolores de las empresas en general. La respuesta es interesante porque me parece que en América Latina existe una conexión como un paradigma donde una casa humanista, donde las humanidades tienen una cierta connotación de injusticia, ¿no? O sea, como que las humanidades en América Latina tienen esta, de alguna manera, pues sí, narrativa escondida de que existe de alguna manera un sistema capitalista opresor y donde de alguna manera el sistema económico vigente es injusto. Evidentemente, pues ahora sí que este intertexto que vimos como sociedad tiene un punto de verdad, ¿no? Porque es una sociedad completamente polarizada, donde realmente el capital está muy concentrado en pocas personas y donde no hay equidad, no hay igualdad de oportunidades para todos, donde hay poca movilidad social en los hogares tradicionalmente, ¿no? Es decir, pues la gente que crece con un cierto estatus socioeconómico es muy difícil que pueda avanzar a lo largo de su vida por, pues bueno, los pocos accesos que hay a la educación y por lo tanto poderse mover, ¿no? Entonces, realmente poder romper un paradigma social, económico, es complicado en América Latina, pero eso hace que aún hogares de clase media alta, donde quizá es un poco más probable tener una educación adecuada, también existe como este resentimiento al empresariado, al emprendedurismo. Entonces, yo tengo que decir que yo crecí con esa mentalidad, donde de alguna manera, pues, la gente de negocios
tuvo que haber pisado a alguien para poder emprender, ¿no? O sea, la gente que de alguna manera emprende, tiene un negocio, es empresario, pues implica como cierto egoísmo en el carácter, como que cierta visión del mundo, pues más pragmática, más voraz, donde de alguna manera eres inconsciente ante el entorno que te rodea y solamente te preocupa tu propio bienestar, ¿no? Y este es pues un tema transgeneracional que sin duda yo venía cargando, y entonces yo toda la vida pues me orienté a lo mismo, ¿no? Pues a leer mucha literatura, justo estuve muy formado en estos temas y pues yo crecí entre partituras de piano, por eso toco piano, mi papá es maestro de música, crecí entre, pues eso, Gabriel García Márquez, Borges, no sé, Elena Garro, Rosario Castellanos, todo este legado, digamos, de realismo mágico, donde pues de alguna manera mi formación sobre la realidad mexicana pues era a raíz de pues estas desigualdades, estas injusticias, estos temas políticos tan añejos en México, ¿no? Y de pronto, pues me meto al TEC de Monterrey a estudiar relaciones internacionales con esta vocación humanista de cambiar al mundo desde un tema más idealista y los sistemas y tal, pero tengo la suerte de toparme pues con un buen director de carrera que como eso sí tenía buen promedio, pues me dice, oye, ¿sabes qué, hermano? Pues tienes buen promedio y eres sujeto a un programa donde te vas a ir de intercambio en la Universidad de Economía y Negocios de París y alguien de París se va a venir aquí a México. Entonces va a ser como un intercambio mutuo y pues rífatela. Y yo, pero brother, yo no sé nada de estadística, ni de números, ni de economía y no me interesa saberlo. O sea, no, yo no me hables de inversiones, no me hables de absolutamente nada, ¿no? Lo cual en ese momento, hoy siendo a lo que me dedico, pues es curioso esto del ser humano que a veces cuando uno se empeña en autodefinirse, pues te limitas, dices, a mí no me gusta eso. Y en verdad no me gustaba, o sea, porque no crecí con eso, o sea, no tenía yo esa cultura financiera en mi casa, ni este tema de empresariado, ni este tema de absolutamente nada de eso. Entonces, para mí, pues, a ver, ni es parte de mi identidad y por lo tanto no me gusta, ¿no? Pero bueno, pues me fui a París igual y en el espejismo o más bien encantado por esta ciudad, igual que tiene mucha literatura, que de alguna manera fue cuna pues de algunos de los autores más importantes de la historia y pues entonces dije, bueno, pues París como ciudad algo me tendrá que ofrecer. Entonces pues me fui, me la rifé, metí todas mis optativas y ahí me cambió la vida totalmente porque de repente me encontré que en la sociedad parisina, pues la gente que va a estudiar negocios, pues todos hablan tres idiomas, todos, porque todos hablan francés, todos hablan inglés y hablan un idioma optativo, que puede ser alemán, español o chino, o sea, bueno, de alguna manera abren su mundo. ¿Y qué crees? Pues que también todos tocaban un instrumento. Entonces de repente dije, oye, carnal, pues yo ya no soy especial por tocar el piano, ya tampoco soy especial por hablar más idiomas. Y además tenían clases de deportes en serio, jugaban rugby y eran rudos además para el rugby, o sea, le entraban en serio, jugaban fútbol, tenían aparte sus dormitorios ahí dentro de la universidad, entonces lavaban su ropa, eran como mucho más independientes. Y bueno, otra cosa que es muy curiosa, que no pasa en México, es ahí realmente las sociedades de alumnos controlaban la gobernabilidad de las escuelas. O sea, nosotros estamos acostumbrados en México, cuando menos en mi caso, que era, bueno, ok, vamos a ver las plantillas de estudiantes alumnos y vamos a hacer una obra de teatro, por ejemplo. Pero entonces contratas a un productor de teatro profesional, contratas a un director de teatro profesional y te montan, ¿no? Y tú eres parte del grupo representativo de teatro. Eso es en México. Allá no. Allá tú haces absolutamente todo. Y más bien, oye, ¿quién va a dirigir? ¿Quién va a producir? ¿Quién se va a cargar de la escenografía? ¿Quién va a escribir el guión? O sea, no es que la universidad te cobija con producción, presupuesto, un estudio social. O sea, tú te tienes que encargar absolutamente todo. Igual los debates, ¿no? Estamos acostumbrados que en las universidades mexicanas es como, viene a hablar X persona famosa y quien lo recibe, pues es el rector o el director de carrera. Él es el que se sienta y él es el que le hace las preguntas. Y el estudiante, pues pasivo, te sienta atrás. Ahí no, había un cuerpo de debate que ellos hacían las preguntas, ellos gestionaban los invitados y ellos eran los que dirigían el evento, es decir, los maestros no estaban involucrados. Entonces de repente digo, ok, o sea, la gente en una universidad de negocios puede tener autonomía política y artística para hacer proyectos, tocan instrumentos, hablan otros idiomas, hacen deporte de alto rendimiento. Y entonces fue cuando me di cuenta, dije, pues yo quiero ser como ellos, o sea, y empecé entonces a quitarme estigma social. Dije, espérate, o sea,
hay una manera de hacer las cosas donde esta aparente dicotomía de humanismo-negocios, pues no era tal, más bien eran seres humanos integrales que hacían todo junto. Y dije, yo quiero eso en mi vida, cueste lo que cueste. Y estoy bastante rezagado porque pues yo no, eso no, también ese es otro malestar de América Latina, o sea, estudios humanidades, si no ves un solo número. Y dije, brother, pues yo me tengo que poner las pilas a estudiar números. Y pues fue así que empecé a estudiar todo lo que tiene que ver con economía y finanzas, metí todas mis optativas y apliqué a banca de inversión, que en ese momento era como el trabajo de moda. O sea, es como eres cool, quieres irte a los mejores trabajos, hay que aplicar a investment banking a Nueva York. Eran las épocas de Wolf of Wall Street todavía, o sea, donde este sector tenía los mejores sueldos y mucha abundancia, y era como que los mejores seminarios, y tenías tu offsite en Suiza, y tenías como, que fueron los que empezaron a implementar pues los viernes de boliche y cervezas, o sea, como todo este mundo de derroche, que al final resultó ser que no era sostenible este mundo, pero pues yo lo veía y yo dije, no, pues yo quiero estar ahí. Obviamente era un compromiso, ¿no? También se sabía que Investment Banking trabajaban hasta las 2 de la mañana todos los días y fines de semana y tenías que estar disponible 100% y si había que sacar un proyecto urgente, pues tenías que hacerlo, pero eso también fue muy formativo, es como digo, muy contrastante a la cultura de hoy donde no me estreses de más o no me exijas de más o no me exijas fuera de mi hora de trabajo. Ahí la cultura era, a ver, tú vas a sacar el proyecto cueste lo que cueste porque está en juego una fusión-adquisición de las empresas de farma más grandes del mundo. Entonces hay que sacar el proyecto y pues si tienes que dormir en la oficina, te duermes en la oficina. Entonces todo eso fue muy formativo y además como era una industria muy, de alguna manera, muy abundante, con mucha abundancia, pues atraía el mejor talento del mundo. Al final las grandes ciudades y los grandes trabajos como que atraen al talento y entonces es oportunidad de conocer a gente interesante por lo mismo, porque pues la gente de alguna manera se va donde ve este reto, esta movilidad. Entonces fue ahí donde accidentalmente, efectivamente, empecé a meterme al tema financiero y pues ya de ahí me seguí. Acabé con buen promedio también mi carrera, me regalaron una maestría en el TEC por ser el promedio más alto de toda la generación. Decidí hacer maestría en finanzas, luego me certifiqué como figura 3 y luego de mi internship que había hecho en banca en Europa, me pasan a la filial de México y entonces empecé a trabajar en banca privada de un banco internacional, lo cual es el símbolo del capitalismo desgarrador, o sea, es un banco internacional suizo. Ahí acabé trabajando después de una carrera diplomática de Relaciones Internacionales. De repente, en mi último semestre, estaba en las garras del capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, pues así de vueltas la vida. Y pues, evidentemente, ya ahí me di cuenta, pues, que al final era un espejismo discursivo, ¿no? Que realmente, pues, las cosas no son como las pintan siempre. Quique, mencionaste algo muy importante que es, creo que este dolor o este enojo que tiene buena parte de la sociedad alrededor del dinero o alrededor del empresariado, como dices tú, está fundado de cierta forma o infundado también de otra forma, pero tú tuviste una experiencia fundada, ¿no? Precisamente de esta, le voy a poner una palabra de novela, ¿no? Pero esta traición que tuviste tú de este equipo o este grupo de socios que te invitaron a formar tu primera SOFOM y que te curtió porque te diste cuenta que si bien había o existen discursos correctos, también este discurso que hace que muchos de los que estamos en este negocio seamos percibidos de manera negativa. Cuéntanos esa historia, cuéntanos qué aprendiste de esa historia y cómo te levantas de nuevo, cómo vuelves a resurgir para iniciar, digamos, tu SOFOM 2.0, que es ahora la que llevas el barco, que llevas el timón del barco, que es Factor Express. Sí, gracias por la pregunta. Sí, es una gran pregunta que de alguna manera tiene pues un trasfondo también esotérico, ¿no? Al final puede ser una historia de negocios, pero creo que tiene grandes lecciones de cómo funciona la energía del universo. Y sí, efectivamente, pues yo después de alguna manera siguiendo esta línea de tiempo, después de empezar a trabajar en este gran banco suizo, conocer pues la dinámica de las familias y tal, pues viene la crisis de 2008, donde se colapsa justamente la banca internacional y se desmorona todo esto que al final estaba sobre hilos.
la crisis hipotecaria, donde las hipotecarias tenían un precio más alto a lo que realmente valían las casas y la gente no podía pagar sus hipotecas. Y long story short, pues se colapsa el sistema. Y yo tengo la oportunidad entonces de fundar una SOFOM desde cero, pues con un grupo familiar que al final me ofrece la dirección con la promesa de volverme dueño, ¿no? Y para mí fue muy atractivo en ese momento la oferta porque decía, bueno, pues, a ver, voy a pasar del mundo de los grandes corporativos y va a ser la primera vez que tengo posibilidad de ser socio de una empresa, ¿no? Que algo que está completamente fuera de mi radar. Digo, me implicaba eso, de alguna manera, renunciar a más del 50% de mi sueldo del gran corporativo, pero dije, bueno, pues sí me la voy a rifar, voy a empezar ganando mucho menos, pero pues con este promesa de proyecto de vida, ¿no? Y tenía 23 años en ese momento, entonces, pues sí, efectivamente me pasó una historia típica de, pues no firmé nada de la sociedad, no hice nada por escrito, me dejé llevar como por la confianza, pues me la rifé, estuve algunos años, y al final del día, conforme el negocio fue creciendo y fue haciéndose exitoso, pues resulta que al final no se dio esta sociedad prometida, ¿no? Hoy sí, y bueno, pues sí, evidentemente fue un golpe muy duro, pero al mismo tiempo fue una prueba, ¿no? Porque lo que yo he platicado muchas veces es que si al final del día, o sea, yo no aspiraba a la gran sociedad en ese grupo, ¿no? Aspiraba quizá a un 5%, ¿no? Y me hubiera quedado toda la vida como el que llevaba la operación y había hecho el negocio desde cero. Sin embargo, el que la circunstancia hubiera hecho que me dijeran, ¿sabes qué? Siempre no tengo que ser socio de nada, ni del 5, ni del uno, ni de nada, ¿no? Me hizo moverme, me hizo moverme y me obligó de alguna manera, no me obligó, pero me empujó a volver a empezar, ¿no? Entonces, justamente ahí creo que fue un parteaguas en mi vida muy importante, que incluso, por cierto, me han leído en mi carta astral, me dijeron, oye, ¿qué pasó en este año? Que por cierto fue 2013, ¿no? Ahí se movieron las lunas y no sé qué, no sé cuánto, y que bueno, al final no sé qué tan reales sean esas cosas, pero al final había un movimiento y creo que la vida te presenta con estos dilemas. Yo pude haber replicado el paradigma de mi familia y de alguna manera decir, bueno, pues la vida justamente es injusta y al final, pues la gente de los negocios, pues eso, cuando vio que es un negocio igual y más exitoso de lo que pensaron, quizá movieron sus piezas y ellos en su visión de preservar el patrimonio familiar dijeron, pues igual y no conviene asociar al chavo, démosle mejor un mejor sueldo, un bono, o sea, ellos, pues de alguna manera en su trinchera y yo puedo haber dicho, bueno, pues sí, a ver, empecé, trabajé y la vida fue injusta y bueno, pues ya sabemos que la vida es injusta, entonces voy a vivir una vida pues de alguna manera como parte de los oprimidos del sistema, ¿no? Y pues ni modo, así es. ¿Por qué? Porque pues el miedo era muy grande de volver a empezar desde cero, de en ese momento renunciar, ya en ese momento ya, bueno, ya estaba por casarme, ya había dado el enganche para una casa, ya tenía deudas encima que iban de alguna manera paralelas a pues mi proyección de ingresos. Y si yo volví a empezar, era pues me voy a quedar con la deuda, la hipoteca y sin ingresos, si es que vuelvo a empezar y tomo el riesgo de volver a empezar, ¿no? Entonces, no era una decisión fácil. Me acuerdo que al final sí decido presentar mi renuncia, con mucha ética, por cierto. Yo hice una carta unilateral donde me comprometía a no llevarme ni a los clientes ni a los empleados, ¿no? Porque al final era muy natural, pues el equipo de trabajo había crecido conmigo como pues, director del proyecto y los clientes también. Entonces, al final yo decido que los clientes se quedan con la SOFOM vigente en ese momento y decía, bueno, pues yo puedo hacer en todo caso nuevos negocios con nuevos clientes y quizá los mismos, pero no depredar lo que ya se había colocado en créditos y al equipo no me llevo absolutamente a nadie, ¿no? Y creo que y bueno, pongo como reglas del juego, yo confiando en que lo podía hacer y creo que eso hizo que mis nuevos socios dijeron, mira, si en tu momento más crítico en la lona, cuando te quedaste sin nada, lleno de deudas, actuaste con esa integridad, pues el volver a empezar, o sea, quiere decir que si en las malas te portaste bien, pues en las buenas podríamos esperar lo mismo. Y eso hizo que afortunadamente, pues me rodeé de una nueva estructura de socios, ya ahora sí por escrito desde el principio, con reglas del juego claras, y al final del día, pues aprendes de alguna manera del fracaso, este cliché que pues cuando te caes y cuando fracasas aprendes, pues es real porque es un tema vivencial, no nada más de leer en libros, ¿no? O sea, cuando vives ese extremo emocional, pues de alguna manera sí tu cuerpo lo aprende y vivencialmente como que conectas cierta manera de actuar, no solamente emocional y mental, sino corporalmente, o sea, es un todo, ¿no?
Y bueno, pues sí, volví a empezar desde cero. Me acuerdo que iba llorando yo en el coche cuando renuncié, o sea, de que solté todo el estrés de que lo iba piense y piense y piense. Y al final, el día que tomo la decisión, pues fue un día emocionalmente muy intenso, bueno, que me marcó. O sea, me acuerdo y todavía me dan escalofríos de cómo iba manejando ahí. Me tuve que orillar, o sea, a ver, tranquilo, acá es una decisión que va a cambiar tu vida para siempre. Pues sí, y hoy estoy agradecido finalmente que el universo actuó de esa forma. Bueno, inclusive con la familia todavía, aquella familia, o sea, pues retomé el cariño, fui a la boda de los hijos todavía, o sea, no acabé peleado, ¿no? Acabé pues ya al final con agradecimiento, pues fue una etapa, aprendí de ellos, pues gracias, y gracias a que fue tan tajante el tema de cero, fue que me empujé a buscar un proyecto nuevo y entonces a verdaderamente ahora sí emprender desde cero, ¿no? O sea, desde llegar a decir, bueno, pues a ver, empecé yo con una persona de medio tiempo que tenía buen nivel, pero pues no podíamos pagar, entonces levanté capital tipo Shark Tank, haciendo roadshows como por fuera. Mi primera contratación fue una persona de medio tiempo, entonces éramos una persona y media en una oficina prestada. Y así empezó la financiera Factor Express hace, pues sí, 11 años, casi 12 años. En este y en otro proyecto hablamos y hablaremos de lo que yo le llamo la mentalidad del underdog, ¿no? The underdog mindset. Y tiene que ver con esta mentalidad de la que acabas de hablar, en donde, y vamos a tocar el tema, me gustó como lo platicaste en nuestra previa conversación, alrededor de la no victimización y otros conceptos importantes, pero este underdog mindset tiene que ver con siempre estar presto al siguiente paso, ¿no? Nunca sabemos qué camino va a tomar la vida y siempre estar listo y preparado y de una manera en donde el significado sea el que marque realmente digamos, los esfuerzos y los objetivos futuros que vamos a tener. Y en este caso, bueno, claramente, como también dice el autor del podcast de How You Build This, que la mayoría de los casos en su persona y en otros que he entrevistado, pues tiene que ver con no solamente lo que muchos llaman fracaso, que son simplemente los pasos hacia el éxito, pero también esos momentos donde tienes que renunciar y saber cuándo renunciar y cómo esos procesos muchas veces se convierten en esas bendiciones, como en tu caso, que te dan pie al siguiente paso importante en tu vida. Platícanos, ¿qué es Factor Express hoy? Digamos, entender cómo ha sido esta evolución de hace 11 años, de cómo empezaste, cómo están hoy. 2020 fue un año importante para ti. Cuéntanos dónde está Factor Express hoy y qué lo diferencia y a quién atiende y por qué. Claro, con gusto. Pues Factor Express es justo, yo creo que las empresas son como los perros, ¿no? Son el reflejo de sus dueños, dicen. Entonces, de alguna manera, creo que Factor Express es el reflejo justamente de unir el tema de humanidades y comprensión de la realidad sociocultural de México con un negocio financiero adecuado, ¿no? Entonces, Factor Express nace con esa filosofía de ser especialistas en capital de trabajo para pequeñas y medianas empresas. Haciendo factoraje, el adelanto de cuentas por cobrar, haciendo créditos revolventes, haciendo créditos simples, haciendo arrendamientos y toda una diversidad de productos que le hemos apostado a lo largo de los años por meterles cada vez más tecnología y de alguna manera procesos más transparentes. Pero al mismo tiempo tenemos esta conciencia pues de que la gente le cuesta trabajo pagar sus créditos. Entonces, tratamos de ser de las tasas más competitivas del mercado. Aquí, por ejemplo, tenemos WhatsApps abiertos 24 horas. Somos la única empresa que opera de lunes a sábado, de 8 a 8, con diferentes módulos para que la gente tenga alta disponibilidad. Tenemos cosas como cuando pagas una línea de crédito, la revolvencia es el mismo día, ¿no? Estos famosos cleanups que tardan en instituciones bancarias hasta 2 semanas, acá es el mismo día, ¿no? Tienes, de alguna manera, un newsletter que analiza el entorno socioeconómico de México. Tenemos un evento presencial todos los años. Siempre hay una visita ocular física de nuestra gente, digamos, a las empresas. Y yo todavía, aún y cuando la empresa creció mucho, pues conozco al 100% de los clientes de Factor Express de manera personal, ¿no?
Entonces, pues es eso, o sea, si hay mucha tecnología, si hay de alguna manera productos que necesitas, pero es un lugar donde siempre hay quien te conteste el teléfono, donde el precio es un precio justo porque de alguna manera buscamos no lucrar a base de la necesidad de la urgencia, nos enfocamos en crédito productivo, intentamos que siempre cuando necesitas sea de alta disponibilidad el tema, que siempre hay alguien atendiéndote, que siempre hay alguien que conteste el teléfono, que no nada más sea un tema de acreedor-deudor, sino tenemos estos summits donde nuestros clientes se juntan y se ofrecen unas otras cosas, tenemos conferencias sobre el entorno político de México y cómo nos podemos ayudar. O sea, de alguna manera intentamos crear una comunidad y no nada más ser un prestador de servicio. Yo también he sido presidente de la Asociación de Sofomes en ese sentido, justamente para estar también empujando por una política pública más transparente para el sector. Nuestros empleados también tienen seguros médicos privados, somos una empresa socialmente responsable, hacemos actividades de impacto ambiental y de reforestación y cuestiones así, le metemos mucho al tema de la cultura. Entonces, pues es esto, ¿no? Es un lugar donde la gente pues se le trata bien, donde se le impulsa que puedan ir a sus festivales de sus niños con las familias, donde el cliente se siente bien, el colaborador se siente bien, el impacto al país es real de alguna manera, pero al mismo tiempo pues tratamos de ser muy profesionales en lo que hacemos, ¿no? Entonces, pues long story short, yo creo que esa es la esencia, una buena empresa financiera con una conciencia humana, ¿no? Digamos que eres un negocio cool, como decimos aquí. Pues Eh, espero. ¿Qué papel, lo dijiste ahorita un par de veces, qué papel ha jugado y juega la innovación en general y la tecnología en el sector financiero? ¿No? Hemos visto un boom de las fintechs estos últimos años, eh, precisamente porque hay un sector desatendido, digamos, de la sociedad, sobre todo en países latinoamericanos, y lo decías bien tú con el tema de las oportunidades. ¿Qué papel juega la tecnología y la innovación para poder cada vez acercar más los servicios financieros a todo este grupo y universo de personas que no tienen estas oportunidades? Y no solo eso, sino de una manera, digamos, yo diría justa, ¿no? Tenemos empresas con CATs del 800, 1000% o más, ¿no? Que resultan no solamente inmorales desde un punto de vista, sino también pues que lejos de ayudar, lo único que hacen es alimentar un sistema completamente negativo que al final hace que las personas, en lugar de salir adelante, ¿no? Pues se queden en esa ciclicidad de estar pagando el crédito pues, a lo largo de su vida productiva. Claro, fíjate que es una gran pregunta y, digamos, creo que la tendencia ha sido en sentido negativo, pero hay mucha oportunidad de hacerlo en el sentido positivo, el tema de la inserción de tecnología en el ámbito financiero. So, hoy en día, en mi punto de vista, la tecnología hoy en día acelera los créditos, ¿no? Se ha enfocado mucho en acelerar que alguien que pide dinero lo pueda obtener lo más rápido posible. Entonces, hay mucha tecnología que, pues, sofisticada sin duda y muy creativa, donde ve, por ejemplo, pues si esa persona tiene Facebook y cuántos amigos tiene, y si tiene mucha interacción o poca interacción, si tiene muchas aplicaciones celular o pocas, ¿no? Porque eso te da indicios de es una gente que cambia de celular a cada rato, entonces no es confiable, o que cambia de perfiles de redes sociales a cada rato, entonces puede ser que se esté escondiendo, si no tiene tantos amigos puede ser que de alguna manera sea más escurridizo, es decir, cuestiones que eso, o sea, que son buenas cuestiones creativas, porque efectivamente te da indicio de una persona que tenga probabilidad de pago o no en parámetros completamente fuera de la caja, pero eso se ha usado en el mal sentido para entonces prestar lo más rápido posible y como la rapidez está asociada al riesgo, justamente se ha generado este modelo depredador donde como te doy rápido el dinero, te cobro una altísima tasa de interés, tengo un modelo muy agresivo de cobranza inmediato también basado en la tecnología y de alguna manera se vuelve un módulo persecutorio, de te doy rápido, te doy algo que no puedes pagar, te presiono muchísimo, te presiono en todos los medios de redes sociales, los medios que usé para analizarte, ahora los uso también para de alguna manera apretarte en el sentido y entonces es un círculo vicioso donde sí hay más acceso, pero mucho más caro y en un modelo enfocado completamente a escalabilidad y rentabilidad, ¿no?
Ahí está hoy en día el grueso de la innovación financiera y es donde está el dinero con la tecnología, ¿no? Ahora, hay otra rama que está completamente desatendida y es donde creo que podría haber muchísima benevolencia, ¿no? Por ejemplo, el tema de certidumbre jurídica, hoy en día en el mundo financiero, para dar créditos seguros, baratos, con bienes inmuebles, por ejemplo, pues es un proceso completamente artesanal. O sea, para ver si una propiedad está o no grabada, pues son verificaciones que toman semanas, que son altamente costosas, que están basadas en papel. Para tú iniciar un proceso de gravamen tienes que depender de personas, de notarías, de registros públicos de la propiedad del comercio y tienes que cruzar los dedos para ver si alguien no la grabó antes que tú y eso se va a ver hasta después porque no pasa al mismo tiempo los registros y los avisos de un gravamen y no, luego en la cobranza, o sea, de alguna manera todo ese proceso es completamente riesgoso por su artesanalidad. Y dices, hoy en día, por blockchain, por ejemplo, pues se podría hacer algo que en tiempo real tenga trazabilidad exactamente si una propiedad está libre o no, si se va a grabar, no, etcétera, cuando alguien no pague, etcétera. O sea, hoy podría haber mucha tecnología que eso haría que fuera mucho más segura el otorgamiento, mucho más fácil la ejecución de garantías y por lo tanto mucho menos riesgoso el negocio y mucho más bajas las tasas de interés. También otro área de oportunidad, por ejemplo, es factoraje, ¿no? Hoy en día tenemos uno de los sistemas de facturación más avanzados en el mundo, en México, porque nuestras facturas tienen QR y puedes ver en tiempo real quién te está facturando. Pero si tú quieres hacer una operación de factoraje para adelantar una cuenta por cobrar de tu cliente, hoy en día no hay un sistema nacional que diga esta factura que le va a pagar cierta cantidad de suministro al proveedor ya fue cedida en factoraje, o sea, no lo puedes saber y tecnológicamente sería muy factible hacerlo de alguna manera, ¿no? Pero no se hace y entonces hoy hay mucho fraude de que la gente cede la misma factura varias veces. Entonces tampoco hay transparencia en ese sentido, ¿no? Y pues bueno, el tema de hacer licitaciones en tiempo real, por ejemplo, justamente de créditos, factoraje, que haya plataformas más transparentes que pudiera generar competencia y menores tasas, es donde debería ir. O sea, es decir, la tecnología podría aplicarse a hacer procesos con más certidumbre jurídica, más expeditos, con menos riesgo y más hacia provecho del usuario, que el usuario tenga competencia abierta para, aprovechando la tecnología, tener certeza y la institución financiera tenga certeza de que pues hay un marco legal adecuado, ¿no? Pero hoy la tecnología no está enfocada en esa parte positiva, sino en la parte negativa de, pues más bien, dado que es un sistema ineficiente, corrupto, lento, etcétera, más bien entonces voy a dar créditos como en rápidos, sin garantía, a altas tasas de interés y luego a meter la tecnología para eso hacerlo más rápido que el de al lado, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que se ha dado en el mercado financiero. Entonces, que hay tecnología, pero hoy en día por los modelos de evaluación de los negocios, etcétera, pues el dinero está más hacia el crecimiento acelerado de créditos con riesgo que hacia estructurar una política pública adecuada para bajar el costo de financiamiento al sector productivo. Fuiste el líder de la SOFOM, ¿no? Que es quien agrupa a las SOFOMes más importantes del país. ¿Qué fue y cómo fue esta experiencia? Y no solo eso, sino ¿cuáles son los dolores más importantes del sector hoy día en México y los retos a los que nos enfrentamos en los próximos años? Pues México es un país donde el acceso al financiamiento competitivo, bueno, y al acceso al financiamiento en general es muy difícil, ¿no? O sea, solamente entre el 20 y el 30% de la gente tiene acceso al financiamiento, que, por ejemplo, en Brasil tiene 50%, Chile y Panamá tienen 80%, ¿no? Entonces estamos muy rezagados a niveles de Burkina Faso y Etiopía, ¿no? Entonces, esta es la oportunidad que hay de que las empresas puedan tener acceso a financiamiento, que es la razón principal por la que mueren los nuevos emprendimientos. Y esta estadística, donde 8 de cada 10 empresas mueren en sus primeros años, es porque no tienen este financiamiento adecuado o para comprar materia prima o para esperar los plazos de 3, 4 meses que se tardan los clientes en pagar o todo esto, ¿no? Entonces, este es un escenario donde hay una enorme y brutal necesidad de financiamiento como valor crítico para continuidad de tu empresa y no hay quien te dé ese financiamiento. ¿Por qué? Porque los bancos tradicionales ganan más dinero en México que en cualquier otro lado del mundo. Sabemos que
por comisiones, tasas, etcétera, el banco gana más aquí que en Japón. O sea, los grandes consorcios bancarios, que en Japón, que en Europa, que en Estados Unidos, en ningún lado gana más dinero la banca mundial que en México. Es el número uno. Entonces, por eso no tienen incentivo en expandir este financiamiento en el país, porque ya con la punta de la pirámide donde están, ya son muy rentables, ¿no? Entonces, la SOFOM nace con esta intención de, pues bueno, si los bancos no tienen el incentivo de expandir su riesgo porque ya les va muy bien, pues que lo hagan otros, que son las SOFOMes, pero que sea una figura que no lo hace con el dinero del público en general. O sea, una SOFOM nos fondeamos solo de dinero institucional, ¿no? O sea, no dinero de la gente de tarjetas de débito, sino de bancas de desarrollo, family offices, venture capitals, fondos privados, gente que conoce el riesgo de alguna manera de una inversión privada y tiene pues una manera más sofisticada de analizar, ¿no? Entonces, de alguna manera ese es el give and take, que exista una nueva figura que sea más agresiva, pero que no arriesgue el dinero del público en general. Entonces, así nace el sector que exitosamente pues se crean más de 2,000 intermediarios financieros no bancarios, más de 2,000 SOFOMES, que hoy es la figura más grande de toda Iberoamérica, ¿no? O sea, era tal la necesidad que hoy que salen 2,000 y en todas partes de la República. Obviamente no todas han sido exitosas, ya hay unas que inicialmente se pusieron nada más para temas fiscales y luego las quitaron y luego el sector se ha ido depurando y etcétera. Pero bueno, es una manera de atender la necesidad de financiamiento productivo del país. Y el principal obstáculo es que este fondo institucional, que es la fuente sobre la cual nosotros a su vez prestamos a las pymes, sea complicado por falta de entendimiento del aparato gubernamental, ¿no? Y esto más allá de colores, ¿no? O sea, es más allá de PRI, PAN, Morena. O sea, el gran problema es que este fondeo cada vez es más inaccesible para las SOFOMES, porque la banca de desarrollo pues se ha hecho pedazos, ¿no? Y es una banca de desarrollo que se ha vuelto cada vez más restrictiva, donde este año pues cerró prácticamente Financiera Nacional de Desarrollo, donde cerró Bansefi, donde cerró FIFOMI, que bueno, son fideicomisos y son fondos de banca de desarrollo que cerraron, ¿no? Entonces, de repente las SOFOMES se quedaron sin ese recurso, ¿no? Oye, pero las SOFOMES pueden cotizar en bolsa, sí, pero a partir de los 500 millones de pesos de cartera global. Entonces, eso te excluye al 99% de las SOFOMES existentes, que ya no pueden ir a bolsa. Y cuando llegas, de alguna manera, los criterios que te piden y los costos relacionados son altísimos, ¿no? Entonces, pues prácticamente la bolsa se vuelve también imposible. Y las Afores, por ejemplo, que es dentro de las inversiones de las Afores, pudiera haber un porcentaje, aunque fuera del 0,5% para apoyar SOFOMES y a su vez, por lo tanto, empresas nuevas, también están restringidas de operar con SOFOMES, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es que la política pública se ha sentido, la figura tan hizo sentido que se expandió masivamente, pero hoy en día, como que los mismos que impulsaron la figura en el gobierno, hoy en día restringen el fondeo para esa figura y entonces hay muy pocas SOFOMES que tienen el fondeo adecuado o las estructuras adecuadas para realmente poder expandir sus operaciones. Entonces, al final es una figura que no ha crecido como podría crecer y bueno, esto hace que pues no llegue el volumen de financiamiento que se necesita, ¿no? A ver, dijiste cosas muy importantes. Sin duda, este 80% de las empresas que mueren, como decías, en su mayoría por falta de acceso al capital. Pero también creo que hay un tema cultural muy importante alrededor de los emprendedores y de las empresas y de las personas. Aquí hablamos más de empresas y emprendedores, pero también de las personas, alrededor de las finanzas personales, ¿no? Aquí hacemos mucho énfasis en que la gente entienda de finanzas, que los empresarios y los emprendedores aprendan a leer un estado financiero, un estado de resultados, un balance general, un flujo efectivo, y que si no lo saben hacer, se acompañen con alguien que lo haga, porque muchas veces es muy tarde ya cuando la gente no entiende sus números y se da cuenta de que ya prácticamente no puede seguir operando. Y dijiste, y me gustó mucho, que ustedes en Factor Express tienen también, digamos, este commit alrededor de la comunidad, de no solamente prestar a cambio de una retribución, en este caso de un interés, sino también educar a estos clientes para que sepan tomar decisiones financieras correctas. ¿Qué crees que hace falta en el entorno, más allá del acceso al financiamiento del que dices y de un vehículo que apoye también la política pública,
para que las empresas y los empresarios entiendan la importancia de entender sus números? Claro, hoy sin duda creo que el primer paso es modernizar las escuelas, ¿no? O sea, hoy creo que la carrera del contador público es una carrera obsoleta, ¿no? Y no hay un vacío muy grande en los modelos profesionistas y educativos, donde hoy en día tienes como modelos de contabilidad muy obsoletos, como es el contador, que es esta profesión, pues que suena al menos aburrida, ¿no? Es como contabilidad, actualidad es como aburrido, fórmulas, debe haber, cómo coloco en las filitas adecuadas el gasto y no sé cómo entenderlo, no, pero bueno, ahí me va a dar un número y trato de evadir impuestos, ¿no? Y tienes, por otro lado, algo que sí se ha sofisticado, que son las carreras de administración financiera, pero a nivel bolsa, ¿no? O sea, como asesor en inversiones y cómo invertir tu dinero en bolsa, etcétera, que eso sí ha venido en auge, ¿no? Entonces, no hay este medio, que es justamente la estrategia financiera, que no es la de bolsa, pero no es la del contador aburrido nada más que coloca en filitas el número adecuado, sino es verdaderamente ser un estratega financiero en proyecciones, costo, rentabilidad, crecimiento, obtención de fondo internacional, hacer sucursales en el extranjero, modelos de apalancamiento para comprar competidores. O sea, ahí está la parte divertida de las finanzas corporativas, que me parece que en México no existe la educación a ningún nivel, ni en la preparatoria, ni mucho menos, ni en troncos común, y aún las carreras especializadas como que se enfocan en esta otra parte artesanal que además va a ser automatizada por inteligencia artificial a la de ya, ¿no? Entonces, pues justamente hoy en día los empresarios, cuando se ven retados por cosas más sofisticadas, como, oye, pues es que ya no nada más es ventas menos costos de ventas, hoy tenemos tasas de interés más altas que los últimos 40 años, así que el costo financiero pues ya no es un tema menor, hay que meter el costo financiero. Hoy los grandes negocios ya no hacen inventarios, te pidan que tú tengas el inventario, ya no te compran todo y lo van sacando, sino te dicen, no, a ver, ten el inventario tú, invierte en el inventario y tú, proveedor, me vas despachando poquito a poquito como yo vaya necesitando. Entonces, esa es inversión también extra en inventario, que son costos, y es costo de oportunidad, y es tener dinero no líquido, que es otra variable, ¿no? Existen también temas de hoy en día conversión de monedas, que hay monedas muy baratas en las que te puedes apalancar para pagar deudas baratas, pero te tienes que cubrir con derivados por si se devalúa o cualquier brinco, pues que no te afecte, pero hoy, por ejemplo, financiarte en yenes fue una gran oportunidad en los últimos 5 años, ¿no? Que estaba en prácticamente cero tasa de interés, ¿no? Entonces, son cositas que hoy en día no estamos preparados, ¿no? Entonces se nos vienen devaluaciones o se nos vienen mayores costos financieros porque la TIE, la tasa de interés de referencia se fue de 4 al 11%. O sea, como ven estos cisnes negros, inflaciones nunca antes vistas, deuda de los gobiernos que provocan inflación por el tema pandémico, y son todas estas cosas de finanzas corporativas más avanzadonas que ni los contadores están preparados, ni los dueños de las empresas estamos preparados, ni de alguna manera, inclusive los formadores de política pública están preparados, ¿no? Entonces, de alguna manera nos agarra de sorpresa y entonces a la hora de calcular costos, ingresos, gastos, etcétera, pues de alguna manera no puedes calcularlo adecuadamente y pues te come de repente y cuando menos te das cuenta, pues ya estás en pérdida, ¿no? Entonces, creo que debe modernizarse el tema de la educación y bueno, y ya a un nivel más profundo para cerrar la idea, pues crear una política pública también que esté orientada a fortalecer a los sectores productivos, ¿no? O sea, sí una parte depende de que la gente sea más organizada y le entienda los conceptos y las profesiones evolucionen, pero también a nivel sistema, para ayudar a las finanzas personales y empresariales de los negocios, pues tendría que haber una manera, pues no sé, por ejemplo, presionar a que los grandes compradores pues paguen al menos un máximo de 60 días, ¿no? O sea, podría haber política pública que haga que los plazos de pago no sean tan largos, o que la tasa de interés no sea tan alta, ¿no? Que México es uno de los países que más paga tasas de interés a los tenedores de deuda extranjera, ¿no? Entonces, que bueno, lo hacen por un tema de contener la inflación, pero realmente sin fijarse en absoluto en el tema productivo. Entonces, como que o sea, hay cosas que a nivel sistema se podrían contener plazos de pago, se podría controlar más la tasa de interés, podría haber ciertos incentivos de fondeo justamente para empresas que cumplan con ciertas características de impacto o de contratación, etcétera, y no hay nada de eso que también podría fortalecer las finanzas empresariales, ¿no? Entonces, creo que es un componente de sistemas y un componente sin duda formativo y educativo. Sí, me imaginé ahorita que hablabas
algún sistema que ya vincule tus sistemas de administración y contabilidad, por ejemplo, a tus líneas de crédito, ¿no? Y que el mismo sistema te diga, no, compadre, ya no te puedes apalancar más, ¿no? Y no dejar que el banco te apalanque nomás por hacer negocio y luego te quiebras. Eh, quiero ir finalizando con dos preguntas, una personal que me parece muy, muy importante en tu formación, que tiene que ver con dos hobbies, aspectos de tu vida multifacética. Uno de ellos es esta pasión por los deportes que tienes, que inició con tus clases de natación, que me gustaría que nos contaras esa anécdota. Y por otro lado, este hobby también que has venido desarrollando alrededor de la actuación, ¿no? De la actuación que, bueno, en algún momento que yo leía a Jodorowsky, que me gustó mucho su filosofía de vida en ese sentido, ¿no? Que era un método de sanación, ¿no? Que podía sanar a través de la actuación. Cuéntanos, por favor, estas dos facetas de tu vida. Sin duda, gracias. Eh, la natación me cambió la vida porque tuve una maestra dura, intransigente, inflexible y completamente capataz, de alguna manera, ¿no? Tuve la suerte de estar en un equipo de natación con un tipo de personas de este perfil. Platicábamos en las previas, que es como esta película de Whiplash, ¿no? De este maestro de batería que es completamente exigente hasta que le sangran los dedos a sus alumnos. Y entonces, bueno, hoy en día es un tipo de personalidad que en las sociedades actuales está inaceptada. O sea, no es aceptado tener una exigencia como sobrehumana en las personas, ¿no? Hoy estamos en un mundo más pseudo-zen, ¿no? Que es como tú fluye y si te cuesta trabajo, quiere decir que no era para ti, aviéntalo, ¿no? O si es algo que requiere cierta resiliencia o te hace sufrir, suelta el sufrimiento, mejor tranquilo, equilíbrate, todo tranquilito y entonces más bien respira hondo y no vayas ahí, ¿no? Y la verdad es que yo crecí con justamente lo opuesto, ¿no? Oye, te cuesta trabajo, hazlo. Y a niveles de donde íbamos a entrenar, pues a las 5 de la mañana antes de ir a la escuela, porque pues, a la escuela entramos a las 7. Entonces yo estaba andando a las 5 de la mañana, de 5 a 6, nos vayamos rápido, desayunábamos tortas de tamal ahí en la calle, porque pues era lo que nos queda de camino, no nos podíamos parar en un restaurante, pero teníamos muchísima hambre porque eran entrenamientos muy duros. Entrenábamos los sábados también, porque los viernes, cuando éramos niños en la escuela, pues los viernes eran los días sociales, ¿no? Que te ibas con los cuates, entonces pues había que entrenar los sábados para sustituir los viernes y a veces hasta domingos, ¿no? Entonces, todo este tema de exigencia, de retar tu sueño, de alguna manera tener que apurarte, de haber vivido ya 3 horas, porque nosotros ya habíamos nadado, ya hemos entrenado, ya hemos platicado, ya nos habíamos echado agua fría a presión, ya hemos ido en el coche cuando la gente llegaba medio despabilándose apenas a la escuela y nosotros ya hemos tenido 3 horas de vida que si las multiplicas por 5 días a la semana, pues ya eran 15 horas, ¿no? Era casi, nuestra semana tenía 8 días contra 7 días del resto de los compañeros de clase, ¿no? Entonces, esa manera de ser, aunque ya después, bueno, obviamente ya le fui bajando 2 rayas porque pues ya entré a trabajar y cosas así. Sigo haciendo medios Ironmans y sigo haciendo grandes fondos de ciclismo y bici de montaña, o sea, me sigo clavado en cosas. Y digo, aunque obviamente ya no es la misma cantidad de horas al día, pues este tema de la disciplina férrea y del tema de retar tu cuerpo aunque te duela, retar tu mente aunque sufras, ir por una meta aunque no la puedas hacer de inicio, y aunque tus músculos te digan que no, aunque tu mente te diga que no, aunque el dolor te diga que no, y etcétera, pues es algo que pues sin duda se vuelve una filosofía de vida, ¿no? Entonces, yo hoy estoy a favor de ese tipo de formación, cuando menos unos años de tu vida, porque creo que hay que ser clavado para poder trascender. Si toda la vida eres equilibrado y nada más superficialmente tocas cositas, pues es como meter un piecito a la alberca, ¿no? Pero en el clavado, cuando verdaderamente te echas completamente clavado, es cuando te das cuenta si está fría o caliente, si pisas o no pisas, si sabes nadar o no sabes nadar. Cuando no, nada más puedes hablar de que conoces las cosas. Hoy la gente habla de ejercicio, habla de meditación, habla de resiliencia sin haberla experimentado en cuerpo y alma, ¿no? Resiliencia es correr un medio maratón cuando ya anduviste 90 kilómetros de bicicleta, estás deshidratado y tu rodilla te está diciendo ya no más, ¿no? O sea, son ese tipo de cuestiones cuando
Meditación igual, cuando tienes que hacer un entrenamiento donde ya no puedes más, pero tienes que llegar y tienes que obligar a tu mente a decir, a ver, no voy a parar porque no necesito terminar esta competencia. Entonces tu mente tiene que convencer a tu cuerpo de no parar. Eso es entrar en un estado meditativo donde a pesar del dolor llegas a tu meta, ¿no? Entonces ese tema vivencial pues es sin duda creo que muy formativo y ese es el valor del deporte de alto rendimiento que, digo, cada quien puede hacer lo que quiera, no estoy poniendo tiempos específicos ni podios específicos, eso obviamente pues ya es más variable, pero el tema de clavarte creo que tiene su valor a bajar a una elíptica, a hacerle así, ¿no? A mover las manitas un par de minutos, ¿no? Entonces hay que clavarse y no hay que vivir siempre en equilibrio necesariamente. Y el tema del teatro, yo hago un tema de teatro específico que es teatro de improvisación, que una técnica que se llama playback, o bueno, teatro espontáneo, que nace en América Latina, nace a partir de las dictaduras, o sea, como sabemos, tuvimos un continente lleno de dictaduras por todos lados, que bueno, todavía hay algunas, aunque ya son más institucionalizadas y partidistas, pero es este modelo, donde la gente como no podía escribir libremente y como no podía expresarse libremente, lo hacía a través del teatro. Y este es un tipo de teatro donde la gente cuenta sus historias y tú las representas de regreso en un escenario y la representas de una manera distinta. Entonces, por ejemplo, una técnica es el rant, ¿no? O sea, que el rant es cuando alguien dice lo que siempre quiso decir, pero no dijo. Por ejemplo, oye, yo siempre quise decirle a mi padre, pues que lo quise mucho, o que me dolió mucho que no estuviera orgulloso de mí, y hoy mi padre ya no vive, ¿no? Entonces, eso en teatro tú lo devuelves con personas que te dan ese discurso de regreso de diferentes perspectivas. Entonces, alguien puede gritar con desesperación y decir, papá, escúchame, escúchame porque nunca me escuchaste, quiero que me escuches y veas que aquí estoy, que he logrado hacer lo que siempre quise y aunque no fue tu camino, hice mi propio camino. Y alguien puede después también voltearse en escena y decir de una manera más conmovida, ¿no? Tal vez llorando inclusive, papá, me dolió mucho que no me vieras, pero te amo. A pesar de todo, te amo y aquí estoy, ¿no? Entonces son maneras de tintes emocionales distintos. Uno viene desde la frustración, desde la necesidad de ser notado, otro viene desde del amor, desde conmoverte, pero al final estás regresándole a la persona que dijo, o sea, él ve en escena lo que siempre quiso decir y no dijo y lo ve en escena y eso es profundamente conmovedor y transformador. Entonces, ese tipo de teatro, ensayarlo y hacerlo, desarrolla un tema de empatía, de escucha de historias, bueno, todo esto además es improvisado, o sea, cuando alguien lo cuenta, lo que te nace, obviamente aprendes las técnicas, pero lo haces en tiempo real, entonces te desarrolla esta parte pues creativa del cerebro de decir qué es lo que me está queriendo decir esta persona, cuál es la esencia de su historia y se lo voy a regresar para aportarle algo, ¿no? Entonces, este tipo de teatro es muy transformador, la verdad es que es muy bonito porque además, además de no ser de libreto, es un teatro que se adapta a cualquier escenario, a cualquier tipo de audiencia, porque esa era la esencia del teatro cuando se originó, pues no era de grandes teatros, era en la calle, aprovechando las comunidades que se reunían para desafiar o esconderse de las dictaduras, pero al mismo tiempo sanar. Entonces, el teatro es un mecanismo de sanación muy importante. Hoy en día eh, no es tan utilizado de esa manera. Estamos ya con mucho teatro de libreto tipo comedia o tipo musical que se ha perdido esa esencia pues de realmente romper la cuarta pared y esta interacción de audiencia con los actores. Pero es bueno, es precioso, es muy transformador y es algo que afortunadamente me he mantenido haciendo ya muchos años y sin duda es una manera también para sacar el estrés de dedicarte a prestar dinero de una manera divertida. Quique, esta representación de resiliencia de la que hablabas en el deporte, de enfrentarte al dolor y también de esta decisión de sentir dolor o sufrimiento, que es una decisión que cada quien debe de tomar, entre todas las cosas que has vivido, que has pasado en esta vida, y desde la parte académica, profesional, deportiva, musical, familiar, en fin, todo lo que significa Enrique,
viviste y has vivido y sigues viviendo un proceso, digamos, importante en tu vida, muy importante en tu vida, alrededor de tu pareja. Y hoy, y hoy lo cuentas de una manera, pues francamente abierta, honesta, inclusive amorosa. Y me gustaría que nos compartieras hasta donde quieras compartirnos. ¿Qué ha significado este proceso para ti en tu vida personal, en tu vida profesional, digamos como emprendedor? Y cómo, y, y cómo y qué le dirías a quienes están pasando por algunos temas de esta naturaleza? Sí, claro, pues gracias por la oportunidad y sí, pues específicamente yo me separé hace un año de mi pareja con la que estuve 15 años, 5 años de novio y 10 años de casado, donde fue una relación pues muy amorosa, donde hay dos niños como resultado de esa relación y donde, bueno, compartíamos muchas cosas. Además, todo este tema del teatro, por ejemplo, lo compartimos juntos y lo hicimos juntos. O sea, teníamos una vida en común, teníamos hijos en común o tenemos hijos en común y proyectos en común. Y bueno, finalmente, a veces la vida pues te lleva justamente a procesos transformativos donde pues la gente de alguna manera desafía sus propias concepciones de sí mismo, ¿no? Y así como yo en algún momento me definí como pues un emprendedor financiero, cuando originalmente era pues tal vez un humanista académico anticapitalismo y de repente me volví eso que definía, pues creo que hay que tener esa humildad y esa aceptación de uno mismo, ese amor por uno mismo, de saber que la gente puede cambiar. Entonces, en ese sentido, pues sí, los que nos pasó al final a mi pareja, a mí, fue que, pues eso, finalmente mi pareja se empezó a plantear cuestiones, pues, existenciales sobre el matrimonio, sobre los hijos e inclusive sobre, pues, preferencias sexuales, ¿no? Y al final del día, nosotros, pues, decidimos justamente llevar un proceso de separación desapegado del ego, donde, pues, lo hicimos amorosamente, ¿no? Dijimos, bueno, pues, si hay un tema entonces que nos impide estar juntos como pareja, pues acabará la pareja, pero no necesariamente se acaba el amor entre dos personas, ni las cosas que tenemos en común. Entonces, al final yo me volví el primer círculo de contención en ese sentido de aceptación, de escucha. Hicimos un proceso pues que creo que pues, resultó pues quizá, no sé si ejemplar, porque uno no debe decir de sí mismo que es ejemplar, pero creo que hicimos cosas a lo mejor que no son muy comunes en el sistema, ¿no? Como por ejemplo no usar abogados, ¿no? O sea, hacer un convenio donde pues nos escuchamos mutuamente, pues oye, a ver, ¿qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo? ¿Cómo hacemos para que los niños estén bien? Para que la parte femenina pueda estar tranquila, la parte masculina pueda estar tranquila, evitar este pleito de hijos, dinero, que suele ser como las tensiones que existen en procesos de separación y más bien ser muy empáticos en este respecto, donde pues finalmente aceptar que siga habiendo contactos pues con los ex suegros de ambos lados, porque finalmente son los abuelos de los niños, inclusive viajar juntos ciertas veces, o sea, por lo menos una vez al año para que los niños, por lo menos en sus primeros años, vean que, bueno, pues hay separación, ya no están juntos, ya no viven juntos, pero pueden de alguna manera darse algunos, no sé, 4 días al año para de alguna manera darle a entender a los hijos que existe esta disposición de estar juntos por el bien, por un bien mayor, ¿no? Y eso pues implica también desafiar ciertos paradigmas sociales, donde eso pues al final acabas un proceso con amor, sin las instituciones legales en este caso, que obligan al separatismo, en un tema de aceptación, en un tema de inclusive encontrar espacios conjuntos en una vertiente diferente donde ya no lo hay, y en un tema pues de alguna manera de apertura mutua, ¿no? Entonces, nosotros hoy en día, pues eso, seguiremos seguramente compartiendo algunas cosas, pero finalmente sí, pues estamos tomando la decisión de rehacer de nuestras vidas de la manera en que cada uno sea feliz, pero que los niños de alguna manera sientan a sus papás presentes, ¿no? Nosotros inclusive tomamos la decisión de vivir en el mismo residencial, en edificios y departamentos diferentes, pero en el mismo complejo, pues justamente para poder romper también ese paradigma de que a los niños los ves
pues una vez cada 2 semanas, una tarde y un fin sí y un sí no, y tal vez, bueno, pues igual en sus primeros años, pues si estamos ahí, pues ¿por qué no verlos diario, no? Y ¿por qué no diario irlos a dormir, por ejemplo, no? O irlos a bañar o cosas así, que pues de alguna manera también es una crianza muy distinta, presente, cotidiana del día a día, que también pues rompe otro de los paradigmas, ¿no? Entonces, al final del día, pues creo que son decisiones conscientes donde eh, muy fácilmente también se puede caer en el tema de victimización. Ay, ¿por qué me pasó a mí? ¿Cómo puede ser? ¿Y cómo esta transformación después de tantos años? ¿Y por qué esta persona de repente? Y entonces, o sea, es muy fácil caer en rencores y en venganzas y en pues victimizaciones y en dolores que te estancan mucho tiempo, ¿no? Pero pues por otro lado, puedes tomar la decisión de pues justamente pues hicimos teatro tantos años y si tantos años estuvimos estudiando la empatía y viviendo en carne propia, pues lo que es realmente adentrarte en la historia del otro y no nada más comprarte la tuya y el desafío de narrativas, pues ¿por qué no aplicarla a uno mismo, ¿no? Entonces creo que hoy en día, pues eso, estamos haciendo nuestra vida de manera separada, pero sosteniendo de alguna manera la asociación en torno a los hijos que estábamos conjunto y pues la verdad es que llevándonos bien, llevándonos de maravilla, manteniendo los sentimientos positivos y creo que eso ha permitido además que eso, cuando tu luz sigue brillando, pues eso ha hecho que, pues afortunadamente, pues cada quien pueda seguir en su camino, ¿no? En mi caso, pues yo pueda seguir eso, haciendo deporte, dando conferencias, viajando, estando en el negocio enfocado, siendo yo, porque me siento cobijado por finalmente en un proceso tranquilo, ¿no? Donde sé que al final eso, no nos metimos en un tema de juzgar ni de pelear, sino en un tema de sumar. Entonces, hoy en día, sin duda, recomiendo a la gente que pues haga eso, ¿no? Que se desapegue del ego, que no crea que los abogados son fundamentales, que al final desafíe el tema de las divisiones y esta tensión hijos versus dinero, que considere modelos donde pues puede tener una crianza más presente el papá y la mamá no tiene que estar tan metida en, o sea, de alguna manera con presiones económicas innecesarias. Y creo que al final se trata un tema de conciencia por el otro, ¿no? Entonces yo en mi vida, pues eso ha sido mi guía, o sea, es conciencia de todos niveles, por tener una formación humanista en la música, en el teatro, pues creo que al final es eso, la conciencia parte de definir tu realidad, la tuya y la del otro, pues de una manera, pues tal vez más noble y desapegada de paradigmas sociales. A ver, si tú no lo puedes decir, yo sí lo puedo decir. Yo creo que sí es un ejemplo de, eh, de una forma completamente distinta de ver las cosas, de liberar al ego y de reconciliarte contigo y en este caso con el fruto del amor de los dos, que son tus hijos. Y sin duda yo creo que es algo que muchos escucharán, algunos probablemente se sorprenderán, pero creo que en la reflexión podrán entender mucho del, yo diría, de lo revolucionario que es lo que estás haciendo ahora en esta situación particular con tu familia. Kiki, quiero ser respetuoso de tu tiempo, ya se nos acaba este set de olas. Y quisiera que compartas con nuestra comunidad qué significa para ti hacer dinero haciendo las cosas bien. Pues bueno, creo que de entrada, creo que la frase justamente se voltea, ¿no? Hay que hacer las cosas bien y el dinero pues a veces llega y a veces va, pero creo que hay que ir con la premisa de las cosas bien. Y hacer las cosas bien significa, empieza de adentro para afuera, ¿no? Primero, ser fiel a tu integridad y ser fiel a la integridad hacia los demás, porque es eso, no es nada más tú decir, bueno, esto lo hice y yo estoy tranquilo, es lo que se llama, no es un tema de yo fluyo, sino es un tema de también mi entorno, soy justo con mi entorno, ¿no? Entonces hay que ser conscientes emocionalmente de lo que haces y de lo que tu huella representa. Después hay que ser consciente con tus empleados, con la gente que trabaja para ti, de hacerlos sentir contenidos. Después de la gente que te compra tus productos y servicios, pues justo no depredarlos, no sacarles, chuparles la sangre, sino realmente en un tema
pues bueno, hoy por ti, mañana por mí, y luego entonces ya estructurarlo, meterle tecnología, intentar de llevar las cosas adecuadamente y bueno, ya haces las cosas bien. Y finalmente el dinero es una retribución, la vida es en retribuciones. A nivel energía, haces buena energía, te trae buena energía, ¿no? Igual en las relaciones humanas, pues eres una persona amorosa, recibes amor. Igual creo que en el tema de abundancia, en el tema de dinero, si tú haces las cosas efectivamente bien, como lo defines, pues el sistema te retribuye pagándotelo adecuadamente de una manera sostenida en el tiempo. Y seguramente si mantienes este principio, aunque tu actividad pueda ser distinta, pues esta retribución se va a mantener porque hay un agradecimiento del universo hacia lo que tú haces. Entonces, hoy en día, efectivamente, ya rompí el paradigma de satanizar el tema de la remuneración económica por lo que haces y es una manera también de aceptar, ¿no? Que esto es una sintonía con lo que vienes haciendo. Entonces, hoy en día, sí, haz las cosas bien de adentro hacia afuera y si en eso haces dinero es porque seguramente estás emanando una energía positiva y si es realmente positiva, pues va a perdurar en el tiempo contigo y con tus descendientes. A ver, nos queda y vamos a regresar contigo probablemente en otra entrevista. Nos queda una larga lista de preguntas, de reflexiones. Tienes conversaciones de uno y de otro lado. Podemos clavarnos en temas técnicos y también en temas humanistas y en otros tipos de temas. La verdad ha sido un placer estar y platicar contigo sobre estos temas que tocamos y te agradecemos surfear estas olas con nosotros y ser parte de este movimiento para ganar, compartir e impactar. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros surfers, la comunidad, para compartir contigo, para platicar, para preguntarte? Claro, no, primero, antes que nada, gracias a ti. La verdad es que Roger es un gran ser humano, es un crack a nivel empresarial y además es una persona muy divertida. Así que gracias por haberme dado entrada a este podcast. Y bueno, en cuanto a mis redes, la verdad es que yo uso dos principalmente. Uso Instagram, donde pues de alguna manera lo manejo yo directamente, entonces no soy tan intenso y publico cosas pues que justamente reflejan tema de mezcla en mi vida. Y LinkedIn también, el LinkedIn un poquito más ahí, más profesionalón solamente. Y son las dos redes que manejo, donde mi teléfono normalmente está abierto y soy de los que cree en la no privacidad y en la sí divulgación de información, ¿no? En el sentido de más bien abrir tu persona y estar dispuesto a los contactos e interacción de manera directa, aunque sea hasta esta altura de mi vida. Quizá cambie de opinión algún día, pero hoy todavía sí soy yo. Para quienes quieran créditos, ¿en dónde pueden conectarse? Para quienes quieran créditos, LinkedIn es una buena manera. La empresa se llama Factor Express. En nuestra página factorexpress.com pueden ahí también encontrar. Y bueno, yo creo que eso, la página de internet o los WhatsApp Business o mi WhatsApp personal y mis redes estas que comenté, ahí con mucho gusto los atenderemos de una manera personalizada. Buenísimo, pues muchas gracias de nuevo. Esto fue Surfers y nos vemos en nuestro siguiente episodio. Gracias por acompañarnos en este episodio de Surfers. Si te gustó lo que escuchaste y lo que viste, no te olvides de suscribirte en nuestro canal de Spotify y de YouTube. Y no te pierdas ninguno de nuestros capítulos. También puedes conectarte o puedes inscribirte y puedes tener toda la información en rogeralarcon.com, en donde habrá contenidos exclusivos y también podrás descubrir cómo transformar tu vida y tu negocio. No olvides explorar nuestros formatos de inspiración en los backsides y de historias cortas pero poderosas en los shorts. Y recuerda que en Surfers creemos que el verdadero éxito no solo se mide en dinero, sino en el impacto que creamos y dejamos en el mundo. Súmate a esta ola. Hagamos juntos un futuro más ético, sostenible y lleno de oportunidades. Nos escuchamos en el próximo episodio.